de Arquitectura de la Vivienda de la Universidad Nacional ha venido desarrollando. Recordemos que hemos tratado el tema de los inquilinos en Bogotá, que era una tesis de maestría de la Universidad de Viena, de la arquitecta Miriam Kohler. También tratamos en otra charla la vivienda campesina en el Valle del Colca, en Arequipa, del arquitecto Juan de la Serna. Y la última fue de la calle al patio, del arquitecto Fabricio Milano. Hoy vamos a ver Torre David y continuando con esto, estas 4 charlas lo que nos han ido demostrando es lo complejo de la vivienda en nuestro continente y específicamente en nuestras grandes ciudades. Bueno, vamos a proceder de la siguiente manera. 45 minutos va a ser la charla del invitado y 15 minutos para hacer las preguntas del caso. Y por último, comentarles a la audiencia que el próximo semestre la maestría en arquitectura de la vivienda va a ser una convocatoria de estudiantes para su ingreso a nuestra maestría. Profesora Catalina. Buenas tardes para todos, bienvenidos. Muchas gracias, profesor Alfredo, por aceptar nuestra invitación a esta charla. Desde la Maestría en Arquitectura de la Vivienda estamos muy contentos de contar con su participación en este momento. Es muy difícil pretender hacer una presentación a una trayectoria académica y proyectual tan amplia. Creo que también la presentación en el transcurso pues será hablar un poco de lo que se ha hecho en su trayectoria como arquitecto y como profesor también, ¿no? Para quienes de pronto no conocen, el arquitecto Alfredo Brillenburg dirige el estudio multidisciplinario Urban Think Tank, ya con varios años de trabajo con proyectos arquitectónicos en diferentes partes del mundo y con premios también. Ejerce también en la Cátedra de Arquitectura y Diseño Urbano en Zúrich, Suiza. En este momento invitamos también a Alfredo principalmente a partir del proyecto de Torre David Gran Horizonte, que ganó el Premio León de Oro la Bienal de Venecia, que es un trabajo que justamente nos habla de cómo se logra la apropiación informal por parte de los habitantes en un contexto específico determinado en el centro de Caracas. Entonces tendremos la oportunidad de reflexionar y de entender diferentes formas de reflexión justamente sobre estas dinámicas urbanas. Entonces, pues sin más preámbulos, Alfredo, muchísimas gracias y tienes la palabra. No estamos escuchando. Déjame subir la presentación, ¿no? Empezamos. Gracias, Catalina. Gracias, Marco. Encantado de estar aquí con ustedes virtualmente en Bogotá. Bogotá es una ciudad que me encanta muchas veces y soy muy cercano a Colombia. Mi madrina es colombiana, así que se pueden sentir completamente cómodos conmigo. Vamos a poner la ventana. Me dicen si funcionó. Sí, funciona. Ya estamos bien. Listo. Ok. Entonces, quizás lo que puedo ofrecerles del Urban Think Tank y contarles es que comenzó como un grupo muy informal, como un colectivo en cierta protesta al gremio arquitectónico de los años 90 en Caracas. Y no queríamos hacer el grupo bajo mi nombre en ninguna forma, aunque se comenzó en el sótano de mi casa. Pero ya les contaré la historia. Aquí comenzamos. ¿Se ve bien la pantalla? Sí, perfecto. Sí. Ok, listo. Entonces, todos conocen esta bella Bogotá, la Sierra Bogotana, ¿no? Y por cierto, ahí se ve quizás parte de las torres de Salmona,
que tanto me gustan. Pero el problema es que... ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Ok. Pero queremos aquí en Bogotá ofrecerles la evidencia de los efectos del tiempo en la ciudad. Comprendemos la partida del trabajo del think tank como un laboratorio interdisciplinario, un proyecto voluntario y una estructura de trabajo autoorganizada, un diálogo de ideas. Nuestra contribución a la situación de Caracas ha constituido principalmente en un compromiso interrumpido al cambio, más por acción que por construcción. Ha puesto que el cambio es lo más visible en Caracas. Pareciera prematuro actuar e invertir al principio en proyectos físicos. Fue solamente después de muchos años que lo hicimos. Sino el compromiso, el significado y la fuente de este cambio fue una especie de comunidad que se fue acercando a nosotros, como los barrios, los ranchos, donde surge algo de nada. Agradecemos muchísimo a la universidad por habernos invitado en este momento a presentar. Él dice, el filósofo Arvind Aparajai, no sé si lo conocen, hindú, dice, los pobres son muy visibles, pero tienen muy poco poder. Sufren de déjame aguantar. Sufren del exceso de visibilidad, pero es imposible para que ellos ejerciten o ejerzan su ciudadanía efectivamente. Y por eso ellos necesitan una especie de red informal de relaciones que reduce la visibilidad de sus acciones. Por eso hoy les voy a presentar por qué la Torre David es tan importante como un ejercicio de visibilidad de los pobres. Pero antes de comenzar, para aquellos que no conocen la obra nuestra, les voy a pasar un pequeño video. Este es el gimnasio vertical, que fue una obra muy exitosa que se coloca entre los barrios formales e informales. Sirve como un gimnasio, 4.000 metros de gimnasio. Aquí ven el de Chacao, pintado en rojo, el de Baruta en verde. Y aquí vemos un edificio para niños autistas, hecho en concreto, estilo de Carlos Raúl Villanueva. Es una rampa que circula por todo el edificio, porque los niños autistas no pueden subir ascensor. Aquí un centro de música en Brasil, en Sao Paulo, en el medio de Parisópolis, esta parcela, que todavía está en construcción. Con eso, solamente para decirles un poco del tipo de obra que hacemos. Pero aquí comenzamos la charla con la idea que nuestra noción de megaciudad ha sido hasta ahora ampliamente moldeada por el fenómeno norteamericano del urban sprawl, consumiendo el paisaje. Podríamos volver atrás a ver a Bogotá o a ver a Caracas. Aquí tienes a Bogotá y ves todos los bordes y ves en naranja los barrios pobres de Bogotá.
Este urban sprawl, a la periferia, si se quiere, está violando la naturaleza, presionando el centro. Y en este concepto urbanístico basado en la asunción de los opuestos, campo, ciudad, historia, modernidad, formal, informal, importación, exportación, consideramos que la aparición de las comunidades conocidas como barrios, favelas, como tú quieras, barbacoas, bidonville, nos referimos a estructuras urbanas en permanente estado de cambio. Esto marca un desplazamiento en el enfoque sobre la arquitectura de fuerza direccionadora, de desarrollo urbano hacia tácticas inmobiliarias y representa una forma de autogestión, autoorganizada, apropiación territorial. Este origen casi automático, espontáneo de los espacios para habitar es altamente democrático, aunque no lo crean. Las estructuras son iguales en tamaño, equivalentes en materiales, si acaso alguna diferencia en su morfología o estilo. Aquí ves la comparación con Caracas, donde se ven los barrios de Caracas y el 40%, y los barrios son muy densos, el 40% de la población vive en barrios informales en Caracas. Estas comunidades no tienen edificaciones institucionales ni representaciones de burocracia formal. Carecen de servicios básicos tales como recolección de basura, servicios de agua, a pesar de lo cual funcionan. Eso es lo increíble. Su sistema autorregulado crea espacios habituales para millones de personas, genera ciudades completamente nuevas dentro de la estructura urbana existente, sin asistencia gubernamental alguna. Más aún, este proceso de informalización no resulta de fallas en la estructura, sino en el fenómeno gemelo del éxodo continuo de la clase media y alta y el influjo masivo de la pobreza rural hacia la ciudad, cuya manera de vivir y contexto social son antitéticos a la urbanidad y a quienes en el fondo permanecen desasimilados por la vida urbana. Los temas de globalización son tópicos centrales en la discusión sobre el proceso coyuntural y muchas veces inestables de la ciudad contemporánea. En la ciudad domina el sentimiento que importantes temas globales y locales han sido agotados. Esto se refleja en el diálogo entre la vida material, tecnológica, relaciones sociales e ideológicas. Y están agotadas. En Caracas, aquí ves la imagen del Caracazo, en el 89, donde las barriadas bajaron a la ciudad y destrozaron la ciudad. Estas ideas nos llevan a reflexionar sobre los puntos de articulación entre la existencia social y el origen mismo de la ciudad. La Torre de David, en el contexto de Caracas, tiene que ser visto en el contexto de Caracas. Este es el libro que escribimos, no sé si está en la biblioteca, pero les recomiendo que lo lean porque muy poca gente se lo ha leído. El think tank comenzó entonces a operar desde adentro hacia afuera, más que desde afuera hacia adentro, aunque la gente no lo crea. Los actos del think tank, así como su propia naturaleza, era una especie de crecimiento orgánico que se desarrolló presionando por la necesidad acerca de un diálogo sobre la ciudad entre arquitectos y no arquitectos. El ímpetu nuestro orgánico, una suerte de grupo de trabajo activo, grupo de pensamiento, construyendo una alternativa urbana comunitaria. Es un proceso único, una comunidad acumulativa como los barrios, donde algo surge de la nada. Las fuerzas sociales que están gobernando
en esta ciudad de Caracas es el petróleo. Aquí ves la estación de Texaco, donde era la plaza pública de noche, el único lugar seguro donde podías ir con las motos, quedar con los amigos, etc. Y así la ciudad de Caracas, bueno, por tantos años vivió con el ingreso del dinero petrolero. Aquí ves el Valle de Caracas, ves el helicoide en el fondo y ves la cuadrícula de Katia. Igual que todas las cuadrículas podría ser Bogotá, por decir algo. Claro, la ciudad de Caracas comienza como la cuadrícula española y se extiende en el siglo XIX, por supuesto, aquí perfectamente la trama urbana, y luego la trama urbana se extiende por el largo de la ciudad, pero si ves a la derecha, en la mancha amarilla, verás que las nuevas tramas son haciendas urbanizadas, que cada hacienda se urbaniza de una manera distinta, una americana, otra francesa, otra con damero, etc. Y se extiende, digamos, el flujo de la ciudad hacia el valle de este-oeste, ¿no? Y aquí ves un ejemplo de cómo esa influencia del urbanismo americano entra en el Valle de Caracas. Aquí las grandes construcciones de Pérez Jiménez, de los puentes, etcétera, y el carro como el gran aparato urbano, ¿no? Y las calles pavimentadas. Por muchos años Caracas, muy linda, con autopistas únicas, decía Henry Russell Hitchcock en la exposición del MoMA de arquitectura desde el año 45, decía que Caracas era un clima perfecto y un valle moderno. Aquí ven los primeros estudios que hicimos del crecimiento de Caracas. Ves la costa, el mar en el fondo, ves la autopista que te sube 1000 metros al Valle de Caracas y ves el crecimiento urbano masivo que ocurre desde los 50 en adelante, ¿no? La mancha se extiende por la costa. Y aquí ves también el damero, los ríos, que obviamente el ecocidio del valle y se urbaniza el valle completo, las autopistas. Estos eran de los primeros estudios que hicimos con el think tank. Y aquí ves aquí ves el crecimiento de los barrios a lo largo del tiempo, en las que las manchas. Esta fue la primera vez en Caracas que se hizo este estudio preciso de crecimiento de los barrios de Caracas. En Caracas la informalidad no es sino el origen de los barrios. Los sectores han sido apropiados y originalmente no constituían una parcela, conforman el primer paso de lo que llaman la marginalidad, al ser ilegalmente invadidos estos espacios. Un rancho, como se designa las casas del barrio de Venezuela, no solo están construidos fuera de los márgenes legales de las ordenanzas estatales con materiales no tradicionales, sino que erigidos según las condiciones de sus habitantes. Los ranchos son arquitectónicamente viviendas hechas a la medida, adaptadas, o la casa en crecimiento de las necesidades del habitante. El individuo constituye entonces el primer nivel del origen de los barrios. Claro, Caracas va cambiando a medida de esa imagen de los años 50 y te vas encontrando con un tráfico terrible, obviamente, y ya la ciudad americana del carro, se ve el caos y se invade. Aquí ves un poquito en este esquema que presentamos, ves cómo el urbanismo se extiende a lo largo del valle y ves la densidad en los distintos colores que se presentan aquí en la imagen. Tú puedes hacer prácticamente un mercado yendo a tu casa porque usted dura 2 horas en una cola. Aquí ve que debajo de estos puentes, autopistas, hay todo un submundo, hay toda una serie de viviendas informales debajo de los postes, las columnas de la autopista. Y ves las antenas, sin embargo, de DirecTV.
Aquí ves por la autopista también la influencia de la globalización, que obviamente con la informalidad y con la globalización y la informalidad hay un encuentro de discurso de lenguaje. Nosotros encontramos la única manera de hacer nuestra investigación fue utilizando la cámara o el cine, digamos. Hicimos una película que se llamó Caracas Informal City. Aquí les voy a pasar un poquito un ejemplo de esa película para que vean a Petare, el barrio más grande de Caracas. Gente que si quiere vivir, gente de barrio, de corazón, de un mundo que gente que lucha, no quiere que su esperanza la mate, personas que combaten en la calle a diario, gente que si quiere vivir, gente de barrio, para todos los barrios de Caracas. Ese es Petare, el barrio más grande de Caracas. Váyalo, mi gente. 900.000 personas. Gente de barrio, gente guerrera que lucha, bañados por el sur. Cuando yo vi Petare desde el aire, para mí fue el fenómeno más importante de Caracas. Olvídate de las obras arquitectónicas del modernismo o de Villanueva. El barrio de Petare era una especie de montaña colectiva que impresionante. Entonces empezamos a buscar ese modernismo alternativo. Y la historia que les estoy contando es un poco como las memorias de subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea, donde él retrató un buen burgués quedándose en Cuba en los años 60, en la época de Fidel, cuando tomó el país y el socialismo invadió. Y en este momento Tomás mira por unos binóculos y ve cómo La Habana cambia y empieza a ser tomada estrictamente por el socialismo. Igual, les cuento esto porque quiero abrir un poco el lenguaje. Igual Cortázar ha sido una influencia importante. No hay una autocrítica que empiece por decir yo también formo parte de esas equivocaciones y de los defectos del país. Esto es muy importante de que nosotros tengamos esa conciencia. Los que quieren seguir leyendo, pues alguien puede leer a Julio Cortázar en una recopilación de escritos cortos que se llama Alguien que anda por ahí. Cuando se comenzó el think tank, aquí nos ve el primer grupo de trabajo en el barrio con esta foto histórica, ¿no? Pero aquí estamos en el sótano de mi casa trabajando y tratando de producir las primeras ideas del Metrocable, que comienza en el 2001 para hacer con Doppelmayr financiándonos con un pequeño grant que nos dio. Empezamos a estudiar cómo se podría hacer una red de movilidad en el Valle de Caracas basada en los metrocables. Aquí ves un poquito el metrocable, cómo se conecta al metro que se estaba haciendo a lo largo de la avenida Lecuna. Aquí ves el círculo completo del metro que se conecta al metrocable y todas las viviendas de reposición que proyectamos y las estaciones. Aquí ves los gimnasios verticales surgiendo. Aquí ves la estación que se colocó en la cima. Todas las piezas prefabricadas se tuvieron que subir porque nadie sabía cómo hacer una estación en las laderas inclinadas. Aquí ves la foto. Ves que la gente feliz de tener Metrocable porque podían subir y bajar en 10 minutos, lo que normalmente les tomaba 2 horas hacer. Y la imagen de lo que era el peor barrio, San Agustín del Sur, se convierte en algo fundamental y fantástico, como una experiencia urbana de volar encima de los cerros. El gimnasio, que ya lo han visto aquí colocándose
en distintas formas. Los puse para que pudieran ver que el gimnasio se reprodujo en varios municipios de Caracas. El contexto cultural de Latinoamérica, del sur global, siempre ha sido de la barrera con respecto al norte. Aquí ven la barrera entre Tijuana y los Estados Unidos, ¿no? Y entre esos dos lados de la barrera existe la informalidad latinoamericana y quizás aquí ves las dos torres gemelas de Nueva York incendiadas del 2001, porque nos parece un momento decisivo, el 2001, de cambio en la perspectiva de esta relación. Canclini, no sé si están familiarizados con Héctor García Canclini, él nos habló mucho de esta idea de la ciudad híbrida, ¿no? De una cultura híbrida, y nos mostró esta pieza de cerámica folclorista donde ves a Osama Bin Laden, la bandera mexicana, americana, y ves el del esqueleto del Día de la Muerte y las dos torres gemelas. Y esta especie de representación de hibridez entre lo folclórico y lo global es algo de lo que quiero que ustedes reflejen. Nos llevó aquí al Faro, que es una obra, una estructura de Calac, un gran arquitecto mexicano, sin embargo abandonada por el municipio, que fue tomada por sus dirigentes, por la población, y se ha convertido en un gran centro de arte. Aquí ves también la hibridez entre lo formal y lo informal. El modernismo latinoamericano, caracterizado por Joaquín Torres García, por supuesto, el norte es mi sur, o el sur es mi norte, es una idea, una realidad importante que ha motivado al think tank. O también la llegada de Le Corbusier a Sudamérica por Río de Janeiro en un Zeppelin, así importante. Pero en 1923 ustedes no sabían que Le Corbusier quiso nombrar su libro hacia una nueva arquitectura. Lo iba a llamar Arquitectura o Revolución. Él volvía de Rusia, del concurso del Palacio Soviético, y él tenía esta idea de que había que hacer arquitectura o había revolución. Y después de su viaje a Sudamérica escribió este libro, Precisiones, que justamente es su impresión sobre el urbanismo latinoamericano. Bogotá, por supuesto, él tiene un plan por Le Corbusier, que ustedes lo conocen muy bien, con los bloques de unidades de vivienda, por supuesto las autopistas, y tiene toda una idea. Y el libro que les referí, de Latin American Architecture, del MoMA, todo esto ha sido una impresión importante sobre nuestra crítica al sistema y la herencia modernista de Sudamérica. Y por eso salimos nosotros a escribir un libro que se llamaba El caso Caracas, Caracas Case y Informal City. Viendo estos bloques de Villanueva, que son 45 bloques fantásticos, super bloques, heredados de Le Corbusier, nos dimos cuenta que en Caracas existe esta mezcla entre historia y modernidad y contemporaneidad, esta síntesis del pasado y el presente, esa evidencia del estrato de la sociedad, esta cultura híbrida es especialmente evidente en la arquitectura local de 23 de enero, el proyectado por Carlos Raúl Villanueva. Muchos tenían mucha admiración por Villanueva, pero nosotros lo analizamos de otro punto de vista, como un ejemplo de lo formal y lo informal unidos y en una cultura híbrida. Claro, parece un sacrilegio al modernismo cuando esa invasión de casas de una especie de agua que penetró, o aceite que penetra entre los bloques, pero ese aceite une los bloques a la ciudad, le da todos los servicios, restaurantes, lavandería, autolavados, etcétera, todo lo que la ciudad moderna no daba, es precisamente lo que le faltó a la ciudad moderna. Todo eso, esa pequeña idea
de vecindad. Es complejo este diálogo entre los bloques modernos y la vivienda y los desarrollos informales, y nos muestra la capacidad de la arquitectura de adaptarse a las condiciones cambiantes de la historia. El abandono y el aislamiento que domina gran parte de los proyectos modernos hoy en día es sustituido en el 23 de enero por la vitalidad propia en lugar de transformación. Aquí ves la transformación entre lo informal naranja y los bloques formales. Aquí ves el estudio de lo que es la invasión de informalidad como un bloque Le Corbusiano que hace una rivalidad a los bloques modernos, ¿no? Pero si vamos atrás y recordamos la casa dominó de Le Corbusier, podemos ver que en Latinoamérica todos los días se construye un domino house. Y todos los días hay un edificio en construcción que nunca termina. Se va terminando a lo largo del tiempo. Y, por supuesto, esta gran expansión de informalidad. Es una realidad política. Aquí ves la hacienda de los Schlageter, que fue dividida por una autopista en los años 70, en la época de Carlos Andrés Pérez, y terminó años en completarse. Y mientras tanto, una parte de la hacienda se invadió y la otra le dieron una zonificación para recuperar las tierras perdidas. Y aquí ves lo formal y lo informal de un lado y de otro. ¿Quién define la ciudad? Son las personas, por supuesto. Podría decir que la economía, lo social, lo político, y quizás el environment, pero son en realidad las personas individuales que conforman esta ciudad. Entonces la ciudad moderna, que la ves ahí en el centro, es una ciudad especulativa, es una ciudad del siglo XX. Lo que tú ves por las laderas es una ciudad arcaica de 5.000 años, es simplemente una representación contemporánea. Nosotros nos extendimos a través de mi cargadora, su hijo, su nieto, sus hermanos, etc. Nos extendimos al barrio para empezar a entender cómo trabajar en los barrios, acercarnos a las comunidades. Y, por supuesto, combinarlo a la alta crítica de la arquitectura de Rainer Banham, que dice que la arquitectura es demasiado importante para ser dejado solo arquitectos. Y empezamos a penetrar otras profesiones, sociología, la ciencia y la psicología incluso. Aquí ves una plaza de Cota 905, que en el día juegan los niños y de noche una balacera. Hicimos exposiciones, ves aquí la maqueta, la preparación de una de las exposiciones de Caracas. Ves, trajimos a nuestro profesor de Columbia, Andrew McNair, que decía que el barrio es la cosa. Y hicimos una exposición del 23 de enero como ejemplo en Cáceres. Y luego sacamos un manifiesto, que el manifiesto no. Nosotros no vinimos a seguir cursos de diplomacia, ni a adquirir una cultura con fines de comunidad personal. Vinimos a enfrentarnos con los problemas urbanos, a llamar las cosas por su nombre. No podemos mantenernos indiferentes ante el clima de falsedad que constituye la realidad cultural de Venezuela. Debemos contribuir atacando sus defectos y hacer recaer las culpas sobre los verdaderos responsables. No les voy a continuar. Somos arquitectos venezolanos y las primeras víctimas de esta lamentable situación de ciudad. Hubert, aquí lo ves en pantalla vendiendo las camisetas que nos financiaron al principio de nuestra colectivo, ¿no? Y nos empezamos a imaginar el barrio cambiado completamente. Y por cierto, en este momento que hacíamos estos dibujos, no existía Fajardo y Medellín. Esto fue muy anterior. El sur global, entonces, hicimos estudios de lo que sería una arquitectura para el sur, para Suramérica, África y el sur asiático, ¿no? Porque sabíamos que hasta el 2050 iba a ser las zonas de mayor crecimiento poblacional. Hicimos conferencias en Harvard, etcétera, financiadas por nosotros sobre Latinoamérica. Y creamos una revista que se llamaba el Slum Lab, que era Sustainable Living Urban Environment Laboratory en Colombia.
Y ahora llegamos a lo que ustedes querían saber. Pero este preámbulo era importante, la vecindad vertical y horizontal. Empezamos a analizar cómo se hacía urbanismo tradicional, cortando laderas, un ecocidio, metiendo edificios individuales, hasta que vimos el barrio que tenía menos basura, recolección de basura que la ciudad formal y menos consumo de materiales y de diésel en el corte de las laderas. Claro, imperfectos, por supuesto, complicados aquí Petare. Pero llegamos a la alcaldía y empezamos a preguntarnos qué es esas cosas que ellos llaman zona verde, estos puntos blancos en el mapa. Resulta ser que hay 900.000 personas, sin embargo, nuestros alcaldes no querían reconocerlo. Entonces hicimos algunos estudios con Horacio Genaro, que eran los primeros habitantes de Petare. Él y su hermano cortando las laderas, haciendo las bancadas, como tal cual como un pirata urbano, haciendo ventas de parcelas y bancadas. Y poco a poco en el tiempo se fue construyendo lo que sabemos que es hoy en día Petare. Estas ideas empezaron a darnos algunas ideas de cómo proyectar arquitectura que fuera realmente latinoamericano y apegado a la condición de lo que íbamos viendo. Crear una comunidad próspera requiere nuevos enfoques para el programa de vivienda y los inquilinos y el proceso de construcción. ¿Cómo pueden los arquitectos y los contratistas apoyarlos para beneficiar el resultado final y el mercado de la vivienda en general? Esto es lo que tratábamos de hacer. Nos imaginábamos torres en vertical que podían ser terminadas como una especie de IKEA que podía ser terminado. Y tuvimos la suerte. La iglesia anglicana nos dejó hacer un experimento sobre la casa del párroco. Aquí ve la estructura sobre la casa del párroco en blanco y cómo hicimos vivienda después del deslave del 99, que se fue apropiando, los espacios se fueron conformando, configurando los distintos apartamentos, etc. Y aquí ves la casa del párroco detrás. Esta necesidad de viviendas flexibles, asequibles, construidas con materiales de construcción verdes y circulares, al mismo tiempo se necesitan nuevos conceptos y estrategias para abordar el desequilibrio entre las zonas rurales y urbanas, para proporcionar las estructuras necesarias para los espacios habitables, de igual valor que permitan a los habitantes permanecer o ingresar a la ciudad o regresar a la zona rural. Y nos imaginamos estas torres de las cuales hablábamos, ¿no? Y en ese momento contactamos a Jonas Friedman, el famoso arquitecto húngaro de los años 60, y con Jonas proyectamos una torre que podría ser una especie de plug-in tower, donde uno pudiera construirlo a medida que iba pasando el tiempo. Hicimos algunas proyecciones de esas ideas de la torre con unos accesos que formaban espacios comunitarios y pequeños núcleos de vivienda como en el barrio, pero en vertical. Y pensábamos esos espacios en vertical comunitarios pudieran estar totalmente conectados a la ciudad. Y aquí ves uno de los edificios que proyectamos para Avenida Lecuna como parte del metro. La Torre de David como cooperativa en vertical. Claro, ustedes saben que esta Torre de David tiene algo que ver con mi familia, es un pariente lejano que quiso hacer la torre más alta de Caracas, desafortunadamente cayó en desgracia y murió de un ataque y la torre quedó abandonada, quebrada, quedó en manos del gobierno, llegó Hugo Chávez Frías y no hizo nada durante 17 años. Pero aquí la ves, la torre en la derecha, pero sin embargo estaba creciendo la periferia y vino un deslave terrible en el año 99 y la gente corrió pidiendo infraestructura, pidiendo derecho a vivienda, pidiendo una casa segura y las tipologías de vivienda estándar que se diseñaron en torno de narrativas sociodemográficas que están desactualizadas en Caracas. Las personas viven más tiempo en constelaciones de hogares amplias y fluidas, combinando trabajo y hogar cada vez más
en una ciudad y en el país, y principalmente en contextos urbanos. Las ciudades de hoy, sin embargo, probablemente más que nunca, enfrentan desafíos para transformarse desde un punto de vista socialmente consciente y sostenible. Esto era un poco los lemas que nosotros teníamos buscando una ciudad democrática. Y si hoy en día, después del 99 que les mencioné, el bolívar estaba a 576 bolívares por dólar, hoy en día está a 1.000.000% de inflación. O sea, no te puedo ni decir hoy en día cuántos bolívares por dólar. Y en esta realidad surge la Torre David. Tienen que darse cuenta que la Torre David es como les conté del cuento de Tomás Gutiérrez Alea, que es una especie de memorias del subdesarrollo, cómo el país se destrozó, ¿no? Pero la Torre David, como un ejemplo en realidad de algo positivo, no es que yo esté endosando que las tomas de los edificios, no, en absoluto. Es el esfuerzo humano de terminar una torre que el gobierno no era capaz de terminar. Aquí ves algunas de las imágenes, pero lo más importante es que la gente que vivía dentro de la Torre de David vivía en un radio de 1 kilómetro y trabajaba en ese radio del kilómetro alrededor. Hicimos todo el estudio, ¿no? La Torre confinada sigue la batalla para lograr servicios. La gente estaba reclamando derechos de alguna manera, o de vivienda digna, o de que le metieran servicio a la torre. Nosotros vimos la torre como una idea de design as non-design, o sea, que el arquitecto crea las bases formales o la estructura como el Domino House de Le Corbusier y la gente apropia los espacios, como les he venido contando a lo largo de esta charla. Pero quiero también recordarles la historia de la crítica de la arquitectura, que había una exposición que se llamaba la House of the Future, hecho por los Smithsons, que es el Team 10, en una exposición en el Whitechapel de Londres, que se llamaba This is Tomorrow, donde presentan a la vez una de las ideas es una casita chocita de barrio. La Torre David, con sus huecos, sus experimentos, nos recordó tanto chicos, espérate un segundito, a Matt Clark. Estoy hablando muy rápido. A Gordon Matta Clark, estos huecos en el concreto, estas construcciones. Y nosotros nos inspiramos en que Gordon Matta Clark hizo un restaurante en Soho en los años 70, se llamaba Comidas Criollas. De ahí viene el Gran Horizonte. Pusimos el restaurante en el pie de la torre, lo pusimos como parte de la presentación en la Bienal de Venecia. Ya les contaré. Pero en este restaurante, Gordon Matta Clark trató de llamar a sus amigos a inventar nuevas recetas de lo que él llamó arquitectura and architecture, que era un nombre de una especie de anti-arquitectura. También existió una exposición en los años 70 que se llama la nueva paisaje doméstica, donde presentaron casas de los italianos, de Sozzas, de Superstudio, de otros, donde presentaban cuál era la visión de mañana. Y por supuesto aquí están los grabados de Superstudio, pueden ver las cosas de lo que después inspiraron a Kubrick. Y nosotros encontramos en la Torre David una cosa increíble. Nos parecía que en la Torre había algunos elementos de lo que podría ser la casa en vertical del futuro. Les voy a presentar un poquito una película. El Canserbero, Caputo del instrumental. Nosotros sabemos quién somos. ¿Quién eres tú? Dice que en estos tiempos todos se creen que son perfectos. Señores, pero mostraré ellos sus defectos. Tú me sabes si creen cambiar el mundo en un tema.
y ni siquiera pueden cambiar sus problemas. ¿Tú quién eres? El cantor que me critica, nunca aportas nada, no sabe lo que el hip hop significa. Desde Bambata el rap fue hecho para hacer paz, hasta que la West Coast no toca el balandreo, vende más. ¿Tú quién eres? Dime, tu silencio me hace pensar que eres de los que canta rap, que alguien lo pueda notar en vez de apoyar y callar. En otros tiempos te hubiesen colgado y quemado de más. Dime, si eres acaso que escucho cancerberos y ritmos sobrenombre, ya te me critica, pero yo creo que tú eres de los que veo de extranjero, me chupa el cuero en vez de apoyar los de su guero primero. ¿Quién era? Te pregunté y no me respondiste, olvidaste que yo mejoré, yo no estoy, tú descubriste. La escuela de nada, sin nada tú hiciste a mí, ya se me está olvidando lo que recién tú aprendiste. La Torre de David se convirtió en el ícono de Caracas, ocupada, ¿no? Por supuesto, y de la política actual del socialismo del momento, etc. Y nosotros en el libro, que fue la presentación, la Bienal, tratamos de representar esa torre en toda su antropología urbana. Analizamos la torre, proyectamos servicios nuevos, microservicios para la torre, presentamos la ocupación de la torre en dibujo, etcétera, primera etapa, segunda etapa, los huecos, etcétera, las tiendas de campaña, presentamos las fotos, presentamos el niño Daza que gobernaba sobre la torre y dirigía un poco los procesos comunitarios, presentamos los espacios, la ocupación y los sistemas de cómo iban subiendo materiales por el estacionamiento y las motos, etcétera. Y lo que había adentro, había toda una ciudad vertical increíble, talleres, etcétera. Y como la gente iba ocupando los espacios, dividiendo los espacios, tiendas en distintos niveles, gimnasios, etcétera, etcétera, ¿no? Y la cancha de basquetbol en el lobby del banco, ¿no? Lo que era un banco, y aquí el gimnasio en el piso 22. Pero las aspiraciones de las personas era un apartamento digno, normal, burgués, como cualquier persona, como ves aquí en la foto. La gente quería que nosotros mostráramos estas fotos, porque era una especie de activismo que ellos estaban reclamando, la publicidad que se pudiera dar al esfuerzo que ellos habían hecho. Y la gente que decía que esto era un antro criminal, muy equivocado de mi gremio, de la gente de Caracas. Aquí ve los apartamentos terminándose y ayudamos a algunos de los vecinos utilizando materiales descartados, etc. Y creo que terminaron en una forma bastante interesante. Aquí ve los espacios. El único problema de la torre es que no tenían reconocimiento como dueño. Ese es el problema, la legalidad de la torre. Y en el proceso de la Bienal tratamos con este gran horizonte Torre David, de ver el horizonte de la arquitectura, presentar las fotos, etcétera, los dilemas, los videos de cada cosa en los manifestos que les mostré en el pasado, y a la vez reunir a todos los arquitectos alrededor de la comida, de la arepa venezolana, el olor, etcétera. Y aquí todo el mundo se sentó a conversar sobre el futuro de la arquitectura y mostramos todos los cómics que hicimos para presentarle a la comunidad la historia de la torre reformada en el futuro, con sus nuevos servicios, etcétera, con su nueva torre, incluso con un ascensor público que conectaba con el metro. Y las nuevas fachadas que presentamos, porque obviamente las fachadas no podían terminar su propia fachada, etcétera. Y bueno, y nos ganamos el León de Oro. Y creó una controversia. Bueno, el New York Times, por supuesto, Projects Without Architects Steal the Show. O sea, todo el mundo entendió que el premio se le dio a la comunidad que construyó la torre. No a nosotros, no por nuestro performance, sino realmente se le dio al esfuerzo humano. Aclaran que en Venecia no se premió una invasión. Nosotros hicimos todo el esfuerzo en el mundo de aclarar. Pero yo creo que todo el mundo en la torre sabía que el tiempo era limitado, que tarde o temprano se iba a vender la torre a alguien, etc. El gobierno por fin, con toda esta controversia, le dio vivienda a
a la gente en la torre y los sacó de la torre, los mudó y los pusieron en Ciudad Zamorra a 68 kilómetros de la torre. Claro, no es una solución ideal, pero fue mejor que nada y la gente en la torre sabía que no se iban a poder quedar para siempre, a pesar de que yo hice con ellos todo el esfuerzo posible de usar la torre como un ejemplo permanente, ¿no? Y al final, el Homeland, la serie de televisión, utilizó la torre para esconder a su personaje de la serie de televisión dentro de la torre como una especie de antro de drogadictos. Aquí ves el personaje en la serie de Homeland. Por supuesto, la torre es una mitología, como toda construcción, y esa mitología se ha ido expandiendo en el tiempo, en otras exposiciones por todas partes del mundo, etc. Y bueno, y lo importante es mostrar que la gente aquí estaba feliz de ver sus fotos, de que quedó documentada su esfuerzo y nuestro deseo de transformar el cinismo, el nihilismo de este edificio ocupado, o nihilismo de la gente sobre este edificio ocupado en el centro de Caracas, para envolverlo con una cultura de pensamiento arquitectónico a la luz de la recesión económica y política radical que estamos viviendo. Tuve que ir incluso hasta en CNN a explicar el tema de la torre y terminó en las portadas de revistas chinas y tal. Y yo creo que ha sido bastante importante todo esto. No se premia una ocupación a Clara Alfredo Limur, tal, etc. Se premian las transformaciones. En principio la polémica se genera obviamente la idea que se premia la invasión, la ilegalidad, pero aquí habrá que preguntarse en qué consiste el proyecto premiado, en lo que se está reconociendo. Tiene muchas lecturas. Es un trabajo de investigación, indagatorio, proponer repensar el centro financiero, etcétera, etcétera. Y bueno, eso entonces, básicamente quiero concluirle, ¿qué hacemos? ¿Arquitectura social o entraremos en una guerra urbana? Los medios, especialmente televisivos, se han convertido en los ojos, las palabras y la conciencia de la ciudad contemporánea. Emerson, como el poeta, gran poeta inglés, escribió que una biblioteca es un mueble mágico, está lleno de hombres muertos y sin embargo estos muertos pueden ser devueltos a la vida al abrir sus páginas. La Torre de David, en esa manera, al estar en un libro, puede revivir, podemos repensar lo que podría ser una vivienda en vertical, a pesar de la situación en la cual nació, que es esta situación tan terrible en Venezuela. Así vemos como la ciudad de Caracas, como una gran biblioteca o laboratorio de edificios muertos, artefactos a la espera de ser devueltos a la vida. Un edificio, un objeto físico, tiene un conjunto de símbolos y cuando el observador apropiado se aproxima a estos símbolos, saltan a la vida y resucita la poética de la arquitectura. Y por eso hicimos la presentación de la torre en la Bienal. Quizá la cuestión de la dialéctica entre ricos y pobres no tenga solución. La ciudad siempre sea un campo de batalla de cuerpos desmembrados. La relación es siempre móvil, pero creemos que la fascinación contemporánea con la tecnología no puede ser pensada sin la esperanza de la humanización. Y aquí les sugiero que compren mi libro, La arquitectura y la ciudad, el nuevo libro que acaba de salir de Hanje Kans y les explicará mucho más. Mil gracias. Ya, terminó. Gracias, arquitecto. Un minuto. Alfredo. Entonces, siguiendo con lo que planteamos al principio, las personas que quieran intervenir y tengan preguntas las pueden hacer por el chat o las dudas mismas para planteárselas al arquitecto Reyenborg. ¿Se entendió, Marco? ¿Por qué no dice algunas palabras? Sí, ¿estuvo bien? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta? Buenas noches. Buenas noches. No, primero felicitarlo por tan brillante presentación. La información es bastante interesante. Mi pregunta era con respecto a la apropiación del edificio
los nuevos residentes que iban llegando, ¿cómo era eso? Digamos que, o sea, veían un espacio, veían un rincón, veían un escenario y les gustaba y sencillamente se apropiaban de ese espacio sin pedir permiso, o cómo era la apropiación de cada espacio, de cada escenario para distintas familias, distintas culturas que llegaban y arribaban el edificio. No, había una organización absoluta. Tú llegabas, formabas parte, hacías petición. Cuando había un espacio disponible, los pisos de la oficina se dividían en cubículos. En cierta manera había un pago para que tú pudieras entrar y construir tu casa. Había una especie de pago de condominio, ¿no? Y pasaba por la ama de llaves, Gladys, que fue la persona que nos llevó dentro de la torre y nos ayudó para hacer toda la investigación. Había un sistema muy estricto y permitían solamente gente que podía entender y vivir dentro de la normativa de la cooperativa. ¿Otra pregunta? ¿Otra afirmación? Dufay, sí, tienes la palabra. Muy buenas noches, interesante, de verdad me ha llamado mucho la atención el tema. Desde su punto de vista como profesional, ¿cómo cree que nosotros los arquitectos hubiéramos podido ayudar a esta comunidad para que su trabajo hubiera sido un poco más rápido y más técnico como arquitecto? Sí, nosotros en la oficina tratamos en lo poquito, porque no éramos muchos, ¿no? De ayudar a la gente a construir más rápido y construir mejor las bombas de agua, donde colocar las tuberías, etcétera, cómo hacer los espacios interiores, cómo acabar las paredes, la cerámica, dónde conseguir cerámica descartada, etcétera. Tratamos en lo posible, claro, pero la gente sabía mucho más que nosotros cómo construir. Fue un aprendizaje fascinante donde yo quedé ignorante como arquitecto ante la sabiduría de las personas en construcción. ¿Alguien más? Profesora Patricia, ¿tienes la palabra? Quería preguntar, ¿qué pasó con todo lo que se construyó ahí? Pues todo lo que construyó la gente. Y ya nos dijiste que fue desocupada, que la gente la enviaron a otra parte. Y entonces, ¿qué hay ahora? ¿Finalmente se terminó como estaba pensada inicialmente? Bueno, varias preguntas en una, pero... No. La Torre David sigue tal cual como se dejó. Pero sin embargo ocurrió un pequeño sismo y hubo una rajadura en el estacionamiento. O sea que el edificio quedó un poquito dañado y la gente le tiene un poquito de miedo. Pero tengo entendido que ya han vuelto a invadir la misma gente que han vuelto a entrar en el edificio a ocupar sus apartamentos, algunos de los apartamentos. Eso no ha acabado. Alfredo, el profesor José Orlando pregunta, ¿la torre tiene ascensores desde su construcción o fueron instalados después de la ocupación? No tiene ascensores. La gente subía todos los materiales a pie. Bueno, mientras que aparece otra pregunta, te pregunto, Alfredo, para tu vida profesional en otros proyectos, ¿qué sacaste específicamente de esta experiencia y qué sigues utilizando? Bueno, yo he elaborado muchas cosas, no lo estoy mostrando ahorita con ustedes, pero he creado programas de participación para construcción de vivienda. Son programas digitales donde entramos a asentamientos informales y creamos con una tableta, que vectoriza los asentamientos informales, y con esa vectorización yo puedo cambiar de posición a las personas, moverlas, sacar una casa, meter otra, hacer nuevos módulos, nuevas agrupaciones. O sea que toda la idea de cómo construir una vivienda colectiva con participación ciudadana es
lo que yo me he abocado, y si conocen lo que estoy haciendo en Sudáfrica, que no lo presenté esta noche porque sería una charla de otra hora, pero en este momento tengo 300 personas que están construyendo su vivienda colectiva conmigo a través de un proceso participativo. Pregunta Ángela Chasna. Gracias por la presentación. Quería saber sobre el traslado o la reubicación de parte de la comunidad hacia el nuevo lugar. ¿El gobierno les dio vivienda o ellos la construyeron nuevamente? ¿Funcionó el traslado? No funcionó muy bien. Tenemos entendido que la gente no está muy feliz porque prefieren vivir en el centro de la ciudad, por supuesto. Sí les dieron unas casas bien simpáticas, bien hechas, etcétera, pero en realidad yo creo que la mayoría las ha vendido y han vuelto a la ciudad. Comentan que como las escaleras no tenían baranda, hubo varios accidentes fatales. ¿Qué nos puedes comentar? Creo que en el tiempo que estuvimos haciendo la investigación, creo que había un cuento de una persona que se cayó, ¿sí? Y eso ocurrió, ¿sí? Bueno, desafortunadamente. listo. Pero ellos no podían acabar la torre, es demasiado lo que ya hicieron. Bueno, muchas gracias. Esteban Escobar, su pregunta, por favor. Sí, es que nos mostraba que la relocalización se hizo a 68 kilómetros de la torre y antes nos había dicho que las personas que habitaban la torre trabajaban en el radio cercano de 1 kilómetro. ¿Tuvo eso que ver con el hecho de que los habitantes de la torre no se sintiesen a gusto en las nuevas viviendas? No, pues eso fue un desastre, por supuesto. La reubicación no fue ideal. Ellos querían quedarse en la torre, pero tú sabes lo que es imposible, es hacer una batalla con el gobierno centralista, socialista, dictatorial venezolano. Muy difícil convencerlos de que la nueva imagen de la revolución hubiese sido la Torre David remodelada con sus habitantes como están. Eso fue un argumento que no entendían. Si tú entiendes un poco la mentalidad stalinista, si ves posteriormente a la Revolución Rusa, cuando vino Stalin, destruyó todas las ideas del constructivismo ruso, de Lubkin y todos ellos, completamente de Ginsburg, etc. Y Melnikov, todas esas ideas del constructivismo ruso se destrozaron y Stalin implementó los bloques stalinistas, modernistas. ¿Por qué? Aquí hay una cosa muy curiosa. El socialismo no ha encontrado un lenguaje de arquitectura que se asemeje a las ideas colectivas del socialismo. Qué curioso que todos han caído, sea en el bloque del este de Europa, etc. Todos cayeron con la idea del modernismo corbusiano. Qué absurdo, ¿no? Y la Torre David era el mejor ejemplo que pudieran tener de representación de una nueva idea de vivienda colectiva. Y no la utilizaron. Así que desafortunadamente estaban ciegos a las virtudes de la torre. O sea que no conocían el narcofin de... Es el narcofin, exactamente. No lo conocían. No que era una propuesta de estos constructivistas rusos para esta vivienda colectiva propia supuestamente de la ciudad o del ciudadano, mejor, del ciudadano habitante del socialismo. Y tú sabes que el narcofin, la torre de Ginsburg, el bloque, fue la inspiración a Le Corbusier para inventar las unidades de habitación de Marsella. Sí, sin duda porque, bueno, 14 años de Lenin y de Trotsky fueron suficientes para marcar la historia del siglo XX en la arquitectura, en la música y en las artes. De hecho, toda la arquitectura moderna del siglo XX viene de esos años de constructivismo ruso. Ese es el origen de la arquitectura moderna. Bueno,
nos quedan pocos minutos para despedirnos. Y Alfredo, profesora Catalina, su pregunta, por favor. Gracias, Alfredo. Muy interesante la presentación. Me encantó escuchar hablar de esta antropología urbana. Y Gracias. este último tema que se habla con respecto a a la unidad de habitación de Marsella, cómo también se pensó entendiendo los espacios o servicios comunes y colectivos. En algún momento de la presentación hablaste que plantearon algunos servicios colectivos o servicios para la comunidad. Aparte de los que ustedes plantearon, ¿la comunidad generó o propició más servicios? Y si sí, ¿cuáles fueron? No, pero fue increíble. La propia comunidad generó espacios de deporte, peluquería, iglesias, tiendas, gimnasio, a lo largo de toda la torre. Esa fue la gran revelación para nosotros. En el caso del bloque de Marsella, como ustedes saben, Le Corbusier hizo solamente un solo piso de servicios comunes y el techo. No, en el caso de la Torre de David, había miles de servicios entrelazados. Alfredo, gracias, profesor. Nos pregunta Ángela Chapman, ¿qué tantas posibilidades sobre los mecanismos legales existían para que los ocupantes pudieran quedarse? Considerando que este fenómeno ocurre en muchas ciudades latinoamericanas y es una problemática constante, ¿este caso es un gran referente? Yo creo, o sea, el caso ahora quedó como gran referente en su libro y en su exposición, etcétera. Pero porque ya hoy en día ya no puedes ver el caso ya, o sea, lo mataron, por eso quedó como un edificio muerto, ¿no? Otra vez, a pesar de que tengo entendido que se está volviendo a la vida. Pero, claro, en Latinoamérica no solo, sino en Asia, en África, en todos lados hay edificios en vertical ocupados y reconstruidos por sus propios habitantes. Hasta en Marruecos, un edificio de Andrés Studer, un suizo modernista en Marruecos, invitado por se llama en Ain Shok, un vecindario en Casablanca. Pueden ver un edificio modernista suizo completamente transformado. O los edificios del Team 10 en Marruecos también transformados. O sea que hay tantos ejemplos que pudiéramos utilizar como ejemplo para extraer lo que sería un bloque nuevo en vertical. Bueno, muy bien. Bueno, Alfredo, la profesora Catalina nos va a despedir y muchísimas gracias de nuestra parte, profesora. Bueno, gracias a ustedes por invitarme, encantado de estar con ustedes siempre. Muchas gracias, Alfredo. Esperamos que podamos volver a tener un escenario académico, bien sea presencial o virtual. Es un gusto desde la maestría poder de nuevo contar con su presentación en la maestría. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a todos los asistentes. Fue un número bastante amplio y estoy segura que ha sido un gran aporte para los estudiantes y para todos los invitados. Entonces, muchísimas gracias y quedamos en contacto para una próxima oportunidad. Gracias a ustedes y me encantaría volverlos a ver algún día y poder seguir la conversa, ver cómo nosotros transformamos la arquitectura latinoamericana y la hacemos otra vez relevante. Gracias. Bueno, Alfredo, les quedamos al habla, como dicen. Sí, Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Buen día. Chao.